La justicia es un valor fundamental del Estado, es un fin del Estado. Como señala Thomas Hobbes en el Leviatán, es una de las razones por las cuales estamos agrupados y aceptamos la existencia de una entidad superior con la que contribuimos con nuestros impuestos porque, cuando menos según la teoría de Thomas Hobbes, si no lo hacemos así, estaremos haciéndonos daño en esa teoría de que el hombre es el lobo del hombre. Pero la justicia no es exclusiva responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de cada ciudadano, de cada sociedad, de tener la justicia que merecen, y eso parte también desde el activismo, desde el análisis, desde la crítica, no dejarla solo al poder. También los ordenamientos jurídicos son fundamentales, son los que regulan la vida en sociedad, son los que regulan nuestras actividades, los que limitan nuestras posibilidades de actuar, y por lo tanto debemos ser también los ciudadanos quien observemos, analicemos, critiquemos aquellas reglas generales que van a imponer o van a encauzar nuestra conducta. Repito, no solo es un deber y una responsabilidad del Estado, también una sociedad democrática y activa debe estar al pendiente y crítica de la justicia, de las resoluciones y de los ordenamientos jurídicos. Por eso es que el capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México ha creado y hoy se instala e inicia su primera sesión el Observatorio de Justicia y Producción Normativa. Un observatorio que busca hacer el análisis de aquellas resoluciones que por su relevancia deban ser analizadas, criticadas, aplaudidas y tratar de encontrar el sentido y lo más profundo de esas resoluciones, aquellas que tienen esa relevancia y que ameriten una discusión. Pero también las iniciativas de ley o los ordenamientos ya aprobados. Se habla de ordenamientos porque hablamos constitución, hablamos de leyes, de normas, cualquier tipo de norma general que amerite un análisis de un observatorio. Será materia también de los trabajos de este observatorio del capítulo occidente de justicia y de producción normativa. Y estamos muy contentos con el inicio de este observatorio. Siempre el inicio va marcando la pausa de una ruta que será de larga data y que está confiada a un talento, a un intelectual, a un abogado muy capaz, un académico muy profundo, que es el doctor Germán Cardona, su director. Así que contentos les presentamos esta primera sesión del observatorio, de la cual el doctor Germán Cardona les dirá cómo funcionará y cómo recibirá las distintas propuestas del público en general y desde luego de nuestro colegio, para analizar resoluciones y normas generales. Para tal efecto, y con el gusto de presenciar el inicio de este observatorio, le cedo el uso de la voz al doctor Germán Cardona Miulet. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta primera sesión del Observatorio de Justicia y Producción Normativa. Hoy inauguramos esta dinámica cuyo objeto es contar con un ente, que pueda ser un vehículo con la sociedad civil, con distintos actores sociales y con el gobierno. Para analizar propuestas de ley, resoluciones, sentencias, y por otro lado también contribuir con la sociedad, apoyarlos a hacer iniciativas de ley y propuestas de que contribuyen a fortalecer el Estado constitucional de derecho. En esta sesión nos vamos a ocupar de un análisis muy importante, un análisis que tiene que ver con la primera sentencia que se estableció a través de un amparo directo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual se establece si es posible otorgar autoría a lo que serían instrumentos de propiedad, de inteligencia artificial. Es la primera de su clase que hay en el país y por eso resulta tan relevante. Aquí nos acompañan hoy el doctor Luis Reynoso, el doctor Pablo Biza, ambos eminentes académicos en sus áreas que hoy me acompañan para discutir esta importante y trascendente resolución. ¿Cuál es la dinámica que vamos a seguir en este observatorio? Va a ser una especie de conversatorio de manera informal, pero con algunas pautas. Cada vez que estemos con ustedes que nos están sintonizando, vamos a analizar alguna sentencia, alguna propuesta de ley. En este caso vamos a analizar a grandes rasgos cómo se resolvió el caso, desde una perspectiva argumentativa, pero también atendiendo a las áreas de especialidad que se refieren a esta sentencia. De ello, que aquí tengo
estas dos eminentes mentes ilustres que hoy me acompañan. Voy a establecer algunos precedentes y acto seguido me voy a entrar a las cuestiones meramente argumentativas para luego dar el uso de la voz a cada una de las personas que hoy nos honran con su presencia. Muy bien. ¿Cuáles son los antecedentes de este amparo directo? Tienen que ver sobre todo con el hecho de que en su momento un quejoso sintió la necesidad, para aquellos de que quizá no entiendan el área ahorita, pues aquí nuestros especialistas nos van a apoyar, para dilucidar si efectivamente, digámoslo, si una aplicación como tipo ChatGPT, DaVinci, etcétera, se le podría establecer autoría o no en generar, digamos, ya sea un avatar como fue en este caso, y obviamente esto podría luego aplicarse a futuros casos para textos, etcétera. Muy bien. La persona de que en su momento acudió a establecer esta solicitud se le rechazó y acto seguido, pues obviamente llegó hasta la última consecuencia a buscar un amparo, que no es otra cosa más que un juicio que se establece para ver la constitucionalidad de esta determinación. Muy bien. En su momento, este amparo directo, 6/2025, lo propuso una sentencia que en esa hora la ministra Lenia Batres. Esta sentencia, ¿cuál fue la postura central? Que no se puede otorgar derechos de propiedad intelectual a una aplicación como podría ser ChatGPT, Leonardo, etcétera, y todas las demás que hay. ¿Y cuál fue sobre todo la línea de argumentación que siguió? Primero, buscó establecer un silogismo por el cual estableció casi en su mayor parte lo que es el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en la cual estableció de que si la ley queda claro que los derechos de autor son personalísimos y solamente son para personas físicas, luego entonces si se quiere establecer una solicitud, no se va a otorgar. Luego entonces se niega. Eso es el gran error de lo que terminó la Corte. Y se estableció con ello un precedente que va a determinar futuros casos similares. Lo que estamos aquí para dilucidar es si esto vale la pena, si hizo de manera adecuada o no. En mi perspectiva, creo que aunque si bien funciona el silogismo jurídico, si bien pueden haber argumentos a favor, creo de que no está de manera adecuada realizada la sentencia. Y esto lo hago desde mi área de argumentación jurídica. ¿Cuáles son mis razones? Primera, en cuestión un poco de forma. Si vemos cómo está estructurada la sentencia, la cuestión que se va a dilucidar, obviamente, si nos atendemos a la mera legalidad de la ley, vamos a llegar a la conclusión que efectivamente no se puede otorgar derechos de autor. Pero eso realmente no considero que haya sido la cuestión a resolver. ¿Por qué? Porque la pregunta central que estaba estableciendo el quejoso no es si de acuerdo a la ley se podría otorgar derechos de autor a una aplicación, sino si había razones o no efectivamente para realizarlos, que sean conforme a la Constitución, porque él alegaba la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, estamos ante una cuestión muy importante, porque es algo que no vio la Corte. Segundo error que considero que sí trasciende y consiste con el hecho que a través de la sentencia realmente no hay suficientes citas de precedentes que establezcan que esta es la ruta a seguir. ¿Y a qué me refiero por precedentes para que nos escuchen y quizá no estén familiarizados con el vocabulario? Cada vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece una decisión, en teoría, a tener lo que se conoce en materia de precedentes como el principio de universalidad, si yo hago una decisión tengo que ser coherente con esa decisión ahorita para el futuro, de tal manera que si me llega un caso similar, tengo que resolver de manera análoga. Se citan algunas jurisprudencias, pero esta es la cuestión. Y la primera que se cita y la más importante es una que estableció la primera sala en cuestión de derechos de autor, pero para personas morales. Esto básicamente implica tomar un precedente que quizá no tiene nada que ver con esto. Una cuestión es
la persona moral como empresas, sociedades, asociaciones. Y otra cuestión, lo que pueda o no hacer una aplicación. Como bien establecía Yuval Noah Harari en su última obra, por más de que quizá lo veamos como alguien, digamos, de lo que es pop science o cultura científica pop, de que es muy llamativa, tiene razón en algo. Y es en el hecho de que la aplicación de la inteligencia artificial es un agente por sí mismo, muy distinto como para una persona jurídica, una asociación hecha por seres humanos. Y en ese sentido, esta primera cuestión de que trae a colación una sentencia que nada tiene que ver con la naturaleza, muy distinta, considero de que sí tiene una trascendencia que no debió de haberse establecido. Y esto nos tiene una cuestión. A través de la sentencia vemos algo. La Suprema Corte jamás justifica el uso de las directivas interpretativas integradoras del derecho que va a utilizar a través de la sentencia. Simplemente da por sentado las exposiciones de motivos, las leyes, y con un alto respaldo en argumentos de autoridad. Y esto obviamente da la conclusión que efectivamente no hay posibilidad. Trae a colación algunas cuestiones de derecho comparado, sobre todo de lo que ha ocurrido en Australia, que por cierto fue una decisión de que se tumbó, pero para establecer, también atendido a lo que es la Convención de Berna, que los países son soberanos para establecer sus directrices, luego entonces me quedo en lo que dice la Ley Federal de Derechos de Autor, otorgo mi determinación de desestimar este amparo y mantener la postura que solamente se tiene que establecer a personas físicas. En todo caso, el silogismo sí está bien hecho, pero el problema es, digamos, la dimensión material de la argumentación, su dimensión pragmadialéctica o los argumentos torales. ¿Y queda esto con resultado? Tenemos una sentencia que cuenta con respaldo, con precedentes de que nunca se checaron si eran pertinentes, idóneos para el caso. No se contó ni siquiera con doctrina internacional para que fuera un poquito más flexible para cuestiones de una coautoría extendida quizá, y sobre todo para no meterse a la cuestión filosófica, jurídica de fondo. ¿Realmente hay suficientes razones en nuestra época moderna para ver si se podría o no establecer eso? Por esas razones es que en lo particular yo sí le otorgaría esta sentencia de una calificación, si fuera sobre 100, de 60. Sobre todo porque establece un precedente que puede tacharse un poquito de rigorista, pero no por ello podríamos decir que no haya razones para establecerlo a favor, sino que no se analizaron bien, no se estableció ni siquiera un amicus curiae que pudiera contribuir a fortalecer la legitimidad de esta sentencia y con el resultado actual. Muy bien, le cedo la voz al doctor Luis Reynoso para que nos establezca desde su perspectiva, de su experiencia y especialidad, qué considera sobre esta sentencia. Muchas gracias, Germán. Es un privilegio estar en esta primera edición del Observatorio con colaboración a mi querido colegio y con queridos amigos. Te escucho con mucha atención en tu análisis de la sentencia. Debo decir que estoy de acuerdo. Es una sentencia que cobró mucha atención del gremio, incluso pues no solo hablando de los especialistas en propiedad intelectual, sino de los abogados, por esta novedad de recurrir a la inteligencia artificial, ¿no? Este invento que cambió nuestra vida, que se puede poner al nivel de la pólvora, de la imprenta, del Internet. Nuestra vida es diferente a raíz de la aparición o la proliferación de la inteligencia artificial y no va a volver a ser lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una sentencia de inteligencia artificial generativa en la que, estoy de acuerdo contigo, Germán, se desaprovecharon oportunidades. No creo que sea una mala sentencia, estoy de acuerdo incluso con la calificación que propones, pero creo que se abordó de manera errónea el asunto y de repente siento que hay mucha preocupación con esta sentencia y particularmente por una generalización apresurada que hace la segunda sala, que preocupa mucho al gremio y más con este entendimiento de que puede ser un precedente, lo has dicho muy claro. No tiene la integración adecuada para poder servir como un precedente, porque no atiende de fondo a una cuestión. Pierde, creo que la oportunidad, primero, de identificar de qué se habla de originalidad en el derecho de autor.
que es un concepto que no ha quedado claro y que creo que en materia o con vínculo a la doctrina de los derechos humanos pudiera haberse clarificado o aprovechado esa línea argumentativa. ¿A qué me refiero? La originalidad tiene que ver con la base del derecho. La originalidad es la impronta del espíritu del creador, la obra. Quizás el usar la palabra espíritu es problemático porque puede decir alguien, oye, yo no soy alguien religioso, a mí no me hables de cuestiones de ese tipo, quítamelo de aquí, pero no me gusta. Pero tiene que ver, si bien no con el espíritu, podemos poner con la dignidad y podemos jalar la teoría de los derechos humanos de Gregorio Peces Barba y decir, oye, es la base de todos los derechos. La dignidad humana, si la quieres ver desde la parte espiritual, pues tiene que ver con el entendimiento de que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, o si lo quieres ver por parte muy racional kantiana, que somos fines en nosotros mismos y no herramientas, y que por eso, por esa capacidad racional, tenemos dignidad. La dignidad conectaría con la originalidad, es decir, la impronta de esta dignidad es lo que hace susceptible de protección una obra. Y por ahí la base de decir, pues, ¿por qué solo las personas físicas pueden ser titulares de derecho de autor? Esto es porque son los únicos que no tienen dignidad. Al momento, la inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, sigue siendo una herramienta. Y creo que ahí está el quid de la cuestión de esta sentencia, que hubiera podido tomar esta línea argumentativa y decir, oye, pongamos a la dignidad, clarifiquemos qué es la originalidad y eso hubiera resuelto muchos temas. De base, el problema fue planteado por el quejoso, por el señor García Báez, haciendo peticiones de principio que me parecen inadecuadas, hablando de que existen personas digitales o tecnológicas, diciendo, de base existe esto y no me lo puedes contravenir. Y de ahí tiende sus puentes y me parece que se pierde, pero plantea un tema que quizás podemos retomar más adelantito, que me parece a mí afortunado, y que tendría que ser algo que nos lleve a pensar o concebir alternativas para otorgar algún tipo de derecho a la inteligencia artificial quizás en algún momento, porque tiene que ver con la protección de la innovación como un método de cambio sociotécnico. Regresando, después de haber tirado este hilo tan lejos, a decir que la sentencia realiza un silogismo sencillo, no se complica como lo has mencionado, pero quizás las consecuencias son el problema. Particularmente el gremio, lo podrá comentar Pablo aquí también, preocupan dos párrafos. Uno de los que dice una generalización muy apresurada, todo lo que toca la inteligencia artificial no se puede proteger. Y eso es un problema, porque nos regresaría a discusiones que ya han estado presentes en el derecho, esto no es nuevo. ¿Qué pasaba con la fotografía? Cuando surgió la fotografía fija, había preguntas de, pues eso no es una obra artística, es una fotografía. Estaban las mismas discusiones de, es que el talento, la impronta de esta dignidad humana está en la adecuación del aparato. Y creo que estamos justo en la misma cuestión. La solución en lo práctico tendría que ir ahí. Y bueno, cierro aquí esta participación y permito la interacción con Pablo. Claro. Adelante, Pablo. Gracias. Bueno, Germán, primero comentarte que me diste un honor inmerecido e irreal, porque yo no soy doctor, yo soy maestro nada más. Bueno. Y sí quería dejarlo ahí como disclaimer, ¿no? Luego van a decir, este cuate está engañando aquí al ilustrísimo, ¿no? Yo comulgo mucho con sus dos opiniones. Y sí, yéndome directamente a esto con lo que estás concluyendo, Luis, es que no solamente dice la sentencia en los últimos puntos, ¿no?, previo a la resolución, que todo lo que toca la inteligencia artificial no está protegido, sino que dice que sería dominio público, que eso lo vuelve más complicado, ¿no? Porque una cosa es los derechos morales y patrimoniales que te puede dar una obra de autor, los derechos patrimoniales que bien pueden pertenecer a una persona moral, los derechos conexos incluso, ¿no? Porque esto nos puede ayudar a ahondar sobre la materia, ¿no? Y sobre cómo podríamos aplicar esto que ya existe al estado de la técnica
derechos conexos como la radiodifusión, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la parte autoral en la radiodifusión, ¿no? Sin embargo, es algo estrictamente vinculado al tema del derecho de autor, ¿no? Y nos importa que tenga cierta protección, ¿no? Porque al final implica el trabajo, la inversión de un ente, ¿no? Persona física moral, que al final hace que sea accesible, ¿no? O comercializable una obra de autor. ¿Qué es entonces lo problemático? Bueno, si algo se puede proteger como derecho de autor o derecho conexo, entonces no es dominio público. Y viceversa. ¿Qué problemático puede ser que una obra hecha con inteligencia artificial sea automáticamente, por el hecho de usar inteligencia artificial, una obra de dominio público, que indudablemente la obra generada con inteligencia artificial requirió de manos humanas, requirió de un prompt, ¿no? Alguien redactó, dio ciertas indicaciones, utilizó ciertos elementos, personales o no, protegidos con derecho de autor, muy probablemente, ¿no? De exclusivos, ya sea por el propio prompt que el autor genera, ¿no? Yo le estoy llamando ya autor, ¿no? O una tercera persona. Y ya la inteligencia artificial te lo devuelve, ¿no? Te arroja algo, ¿no? Genera algo, por eso se llaman inteligencias artificiales generativas, ¿no? Te genera algo con estas cosas que va infiriendo estos elementos para crear algo nuevo, ¿no? Entre comillas. Imagínense como abogados del diablo lo que pudiéramos hacer, ¿no? En el momento en el que yo quiero apropiarme de cualquier obra de autor, nada más la filtro por la inteligencia artificial y ya es dominio público. Así de problemática es la sentencia, ¿no? Es concretamente en los puntos 99 al 104, ¿no? Y es que dice literalmente la ministra en el punto 100 que los productos generados con inteligencia artificial, eso lo pongo entre paréntesis, pasan al dominio público con el fin de que se difundan gratuitamente, sobre todo si el producto puede beneficiar a toda la humanidad. Bueno, yo me pregunto si cualquier obra de autor no tiene de por sí ya una doble finalidad, ¿no? Si a mí algo que me gustó de la materia desde que la comencé a estudiar fue que es una materia en la que se equilibran bastante, no sé si decir bastante bien, pero tienen la naturaleza de equilibrar los intereses públicos y privados, ¿no? ¿Y qué públicos y privados? Pues los del autor, el creador, y el público consumidor o el público general, ¿no? Que se va a enriquecer de la nueva cultura, del nuevo conocimiento, de todo esto nuevo que se está generando, ¿no? Desde el momento en que yo como autor estoy generando un ensayo, una obra de literatura, una pintura, ya puedo beneficiar al público en general. No solamente porque el público en general se va a beneficiar de la obra, significa que entonces ya debe ser gratis, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el beneficio o el derecho, ¿no?, de autor del que originó la obra, ¿no? Yo creo que la clave para ir al fondo y entender el quid de la cuestión y saber por qué al final fue problemático, y fue con lo que dio el grito del cielo el gremio jurídico respecto a nuestros colegas dedicados a la propiedad intelectual, ¿no? Fue justo este tema, ¿no? El tema de que salta al dominio público, lo que al final dijo, no, espérense, ¿no? Y ahora sí nos interesa entonces que sí se diga algo al respecto, que no perjudique no solamente futuras resoluciones, sino toda la forma en cómo va a operar la realidad. Porque como bien dice mi querido Luis, esta revolución es, yo creo que el equivalente y superior a lo que fue la revolución industrial en su momento, ¿no? ¿Cómo cambiaría la forma en cómo operaríamos como sociedad, como mercado, ¿no? Teniendo una resolución como de este tipo, ¿no? O sea, así de relevante y de delicado es hacer algo como esto. Yo me gustaría, así como decía Luis, el ejemplo de la cámara fotográfica, otros ejemplos que podemos tomar para entender cómo una obra puede utilizar ciertas herramientas, inteligencia artificial incluida, ¿no? Cámara fotográfica en su momento, máquinas de construcción, lo que se nos puede ocurrir, entendiendo que la inteligencia artificial, si ya la hemos empleado, sabemos que en realidad tiene muy poco de inteligente, ¿no? La inteligencia artificial solamente va a basarse y va a trabajar sobre lo que el propio usuario le provee para, a su vez, ya arrojar información o resultados, ¿no?
Pongo, por ejemplo, una obra arquitectónica. No nos queda duda que una obra de Luis Barragán es de Luis Barragán. Luis Barragán, yo pregunto, en persona, estuvo cimentando ladrillo por ladrillo, pintando con esos amarillos y esos rosas mexicanos tan bonitos estas construcciones, ¿no? Guillermo del Toro, cuando dirigió el Laberinto del Fauno, él personalmente se encargó de generar el mínimo detalle de la escenografía del vestuario. O entonces, ¿cuál es la labor de estas personas a las que les atribuimos la autoría, ¿no? Ya tenemos las herramientas, ¿no? Con el derecho de autor como lo conocemos. Ya tenemos precedentes, comulgo con ustedes. ¿Qué falta de estudio de la propia materia, de lo que significa la inteligencia artificial y lo que significan los precedentes internacionales hubo en la sentencia? Porque ya están existiendo actualmente varios casos, no solamente en Estados Unidos, sino en China, donde sí se ha reconocido autoría en el uso de la inteligencia artificial. Yo diría distinguir, no es reconocer la autoría de la inteligencia artificial como ente abstracto digital, sino a la persona que emplea la inteligencia artificial, ¿no? Por haber usado algo que al final utiliza, termina arrojando algo que no necesariamente diseño de pe a pa el autor, ¿no? Como es el caso del quejoso. ¿Qué es lo que hizo el quejoso? Hizo un prompt, ¿no? Del cual surge una imagen en particular, que no es que la haya plasmado él. ¿Dónde está entonces el derecho de autor, ¿no? Es una de las preguntas que yo me empiezo a hacer y creo que es donde debió haberse agarrado la ministra para jalar el hilo, ¿no? Y llegar a conclusiones. ¿De dónde podemos abrevar nosotros, además de los propios precedentes internacionales y del propio estado de la técnica en materia de derecho de autor? ¿Qué está pasando allá afuera, ¿no? Y me di a la pequeña tarea de investigar casos concretos, ¿no? De qué está pasando en la industria del arte, qué están haciendo los artistas, están reconociendo autoría, le están dando un valor al prompteo, al uso de estas herramientas o no. Y me encontré con casos interesantes. Permíteme que saco mi acordeón, ¿no? Pero me encuentro con una subasta en la que una subastadora muy famosa en Londres que se llama Christie's subastó por $432,500, $432,500, una obra generada con inteligencia artificial. Aquí la tengo, digo, no sé si se puede apreciar. ¿Por qué se subastó esta obra? ¿Y por qué este colectivo de artistas que generó esta obra al final atribuyen, ¿no?, autoría o creatividad en su realización, ¿no? Y es que realizaron cientos de prompts, ¿no?, de redacciones, de indicaciones de cómo generarlo, de obras existentes para llegar a ciertos resultados, implementando hasta comedia dentro de los resultados que arrojó la inteligencia artificial. La gente paga dinero por eso, ¿no? ¿Qué sucede también con el caso de un cómic que, déjenme, lo busco, que tengo aquí en el acordeón varias, pero no voy a cansar de comentarlo todo. Un cómic que el autor o autora, no recuerdo si es hombre o mujer, incluso atribuye la creación a su persona y a Midjourney, que fue la inteligencia artificial que utilizó. Aquí se llama Saria of the Dawn. Un personaje que incluso se parece a Zendaya, curiosamente, que yo invitaría a los que nos están escuchando que lo investiguen, ¿no? Y que incluso al momento de hacer el registro en la Oficina de Propiedad de Copyright en Estados Unidos, la oficina sí le reconoció la autoría por los textos del cómic, porque lo que hizo este autor fue toda la historia, toda la redacción, la hizo él mismo, pero lo que se generó con Midjourney fueron las imágenes del cómic, ¿no? ¿Qué le reconoce la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos? Toda tu redacción de parte del cómic que hiciste tú es tuya, y toda la forma en cómo tú hiciste la yuxtaposición de imágenes una sobre otra, ¿no?, que tiene originalidad de tu parte, ¿no? ¿Qué casos interesantes me encontré aparte? Concursos
en los que una persona en un concurso de fotografía participa en un concurso de foto de inteligencia artificial con una foto de verdad, ¿no? De un pelícano que él toma, para al final decirles, la foto sí era de verdad, no era nada de inteligencia artificial, y viceversa, una foto, un concurso de fotografía real en los que una persona utiliza inteligencia artificial y resulta que queda descalificada porque había ganado, pero se dieron cuenta que no había sido de su autoría, ¿no? El caso de esta obra, que creo que fue la primera que se intentó registrar en Estados Unidos, en las que el autor, si bien utiliza una herramienta para generar lo que estamos apreciando, ella misma detalla, ¿no? Además de utilizar, creo que cientos de prompts, si no decenas de prompts para generar lo que le arrojó el software, la persona retocó con Photoshop, con detalles estilísticos de su propia mano para generar la obra, que también tiene reconocimiento en el mundo artístico, ¿no? Esto nos da pistas y nos hace preguntarnos hacia dónde debemos empezar a entender esta herramienta de la que no nos vamos a deshacer y que va a formar parte de nuestra sociedad, ¿no? Muy bien. Aquí es donde entra el debate. Veamos, han dicho las dos cosas muy importantes. Uno, es obviamente lo que el gremio buscó levantar la voz. Óyeme, ¿cómo es posible que la Corte haya establecido mínimo en este engrose? Porque pues no encontramos la sentencia definitiva hasta ahorita. Para los que nos ven, tenemos que ser sinceros en eso. Pero sí se establece claramente esta determinación casi al final de las consideraciones, pues todo lo que se haga va a ser de dominio público. Es como una especie de regalo de la humanidad. Sí. Y la otra cuestión es, ¿por qué no aprovecharon las cuestiones de originalidad y coautoría como para determinar, bueno, esto es de inteligencia artificial, pero hay un elemento muy humano que sí se tiene que reconocer? Bueno, primero la cuestión de que más levantó el gremio, y es donde difiere un poco. Y por lo siguiente, en toda sentencia tenemos argumentos principales, lo que básicamente hace parte de tu ratio decidendi, tus argumentos torales, y los obiterdicto, de que creo de que aquí, por lo que veo cómo está redactada la sentencia, parece que fue un momento de no supervisión por parte de quien le haya ayudado a la ministra, o si ella la hizo la sentencia, o el proyecto de sentencia, para llegar a esta determinación, pero que no es parte de los argumentos torales. Pero ¿cuál es el riesgo? Que yo veo desde una cuestión de perspectiva de argumentación jurídica. Que lo que es ahorita argumento toral importante se puede mantener así para establecer una serie de presentes que se van de aquí hasta ad infinitum, si pudiéramos lograrlo así. Pero el argumento secundario ahora es el argumento importante del futuro. Eso es a mí lo que me causa un poco de escozor, porque estamos estableciendo, óyeme, luego esto lo puedes usar de otra manera. Y ahorita el problema es que van varios días y sigue sin publicarse. Y eso sí nos genera incertidumbres. ¿Vamos a mantener esto, sí o no? Ahora, la otra cuestión que sí me interesa. ¿Cómo buscamos aterrizar en términos jurídico-filosóficos qué es la originalidad y qué es la creatividad? Y cómo podríamos, utilizando los precedentes internacionales que ustedes conocen muy bien, la legislación internacional, para establecer una vía, unos lineamientos básicos, más a estas zonas de penumbra que a veces nos dan, como para establecer, bueno, en nuestra experiencia consideramos de que sí maneras como para establecer esto que ya señalaste, esto, la JUIT, necesitamos establecer los parámetros de creatividad como para establecer, aunque hayas usado inteligencia artificial, ¿sabes qué? Es un brete hacer prompts. Es un brete poderte concentrar y esos esfuerzos sí se tiene que reconocer, sobre todo por usar bien esto. Y la otra cuestión un poco filosófica es si realmente tenemos control y hasta qué punto este nuevo agente, porque no creo que haya otro agente similar como esto, porque cito otra vez a esta persona, Yuval Noah Harari, es decir, esto no es como hacer un martillo, como tener, digamos, un cuchillo. Esto es tener tal cual una cuestión de que resuelve por sí solo. Y en eso sí se puede salir de control. En esa sintonía, entonces, precisar, bueno, realmente hemos creado una especie, como dirían algunas personas, de mini Dios a nuestra semejanza,
controlable que se puede controlar si no establecemos una buena regulación de propiedad intelectual y derechos de autor generan mini burócratas, o no, nunca va a pasar esto. Entonces le cedo primero a Luis el uso de la voz para ver estas cuestiones y luego también aquí. Muchas gracias. Reflexiones interesantísimas y retadoras, querido Germán. Mira, estoy pensando en tu comentario respecto a la forma como se integró la sentencia y tienes mucha razón en tanto que lo que preocupa al gremio salió del contexto o de la línea principal argumentativa. De inicio habría que decir que esta sentencia llama a algo que es muy importante en el contexto de la propiedad intelectual y que es entender qué es la propiedad intelectual, que no es otra cosa que un conjunto de muchas instituciones muy diferentes entre sí que no pueden ser generalizadas. Aquí se está peleando que se otorgue un registro. En materia de derecho de autor, el registro no es el constitutivo del derecho. Es un registro declarativo, es una presunción. Es decir, la sentencia pudo haber tomado la base de decir no hay una obra, no fue creado porque no fue creado por una persona física, una persona con dignidad, clarificar este sentido de la originalidad y la creatividad como una manifestación de la originalidad. Y tiene que ver con el elemento de conciencia. Esa es la gran discusión con la inteligencia artificial, que puedes decir, bueno, tiene quizás conciencia externa porque hay inteligencia artificial que identifica los espacios físicos. Pero queda la gran duda de la conciencia interna, que eso se va a reflejar en la creatividad en un momento determinado, porque Pablo lo mencionaba en algún contexto, que la inteligencia artificial en un momento determinado usa la información con la que fue alimentada y crea obras derivadas. Por eso mucha gente simplifica a lo mejor esta sentencia y dice no es tan importante, porque esto vino de algo, de lo que le alimentaron a la inteligencia artificial. De base es eso y también el tema territorial, porque pese a que tratan la Convención de Berna y algunos aspectos de tratados internacionales, no toman en cuenta que por esta convenio internacional la protección no está limitada a los territorios. Sí, en un respeto a la normativa interna, a la soberanía, a la teoría del Estado de cada sistema jurídico nacional, le permiten establecer reglas y la traumatología, pero en general no requieres de un requisito particular para que tenga protección una obra. Entonces, si vas desde la base de que no hay una obra protegible por el derecho de autor porque no hay participación humana, no está en frontera de la dignidad, creo que la respuesta hubiera sido más sencilla. Hubiera sido un argumento basado en la propia ciencia del derecho de autor que te lleva a un camino más llano, ¿no? Hay diferentes aspectos que me parecen a mí relevantísimos, además de que era retomar, y tus reflexiones me parecen siempre muy pertinentes y muy retadoras. Decir en particular que hay elementos que creo que hubieran sido muy importante tomar en perspectiva de la importancia que tiene la inteligencia artificial para la humanidad, en tanto a que si no se protege de alguna manera los resultados de la inteligencia artificial, va a haber menos inversión en el desarrollo de inteligencia artificial. Y eso definitivamente no nos conviene. Entonces tiene que reaccionar de alguna manera la sociedad y permitir que quienes están invirtiendo, quienes están innovando en inteligencia artificial reciban dinero. Porque de esa manera garantizas el bienestar de la sociedad. Seguramente no habrá de ser, me parecía muy interesante lo que decía Pablo de los derechos conexos. No tienes que forzar que sea el derecho de autor la institución jurídica que lo proteja. Exacto. Puedes generar un derecho sui generis, ahorita le llamámoslo así, y de alguna forma protégelo. Pasará muy similar, y la reflexión, ahorita que los escuchaba con mucha atención, pensaba lo que pasó cuando nace el copyright en Inglaterra, que estaba The Stationers Company, que ante la ubicación que la imprenta era un medio de propagación de ideas que tenían que controlarse, crearon esta sociedad que no era otra cosa que un censor,
¿Qué pasó en algún momento? Dijeron esto no es necesario, lo quitamos y pasó que se liberó la industria editorial y casi desaparece porque todo el mundo publicaba cualquier cosa de calidad paupérrima y terminó en riesgo hasta que volvieron a poner este organismo censor de Stationers Company y otra vez se reguló la industria editorial y se protegió. Entonces decir que el esfuerzo que hace y hace un argumento peculiar en el sentido de que es importante proteger esta innovación, estoy de acuerdo. Creo que el sentido es el que se tendría que rescatar y en un momento determinado de explorar. Es decir, nos es importante la inteligencia artificial, los resultados tienen que tener algún tipo de regulación, ¿no? Debe pasar los cuidados y sobre los abusos que se dan. Por ejemplo, es conocido el tema de las críticas o los reclamos contra Spotify, que pone música creada por inteligencia artificial para bajar las regalías en grupo de otras personas. Es decir, oye, esto tienen muchísimas escuchas, pero es inteligencia artificial, entonces no le pago nada. Pero pone esto bajo en estos esquemas colateralizados que tienen de cobro a otros músicos, ¿no? Entonces, este tipo de desarrollo es lo que voy y no quiero perderme. Es que se tiene que centrar el tema de la tecnología en la protección al ser humano, la dignidad humana, al ser humano. Tiene que ponerse al ser humano en el centro. Y se tiene que poner límites, que también tiene que conexión con este punto que mencionas, querido Germán. La inteligencia artificial tiene que tener límites, tiene que ponérsele límites porque no se los pone ahorita. Este es el argumento que Benjamin Labatut pone en su libro Maniac, que dice, la inteligencia artificial no tiene conciencia porque no es capaz todavía de ponerse límites. Y este tema de los límites es importante y referirlos en qué sentido. Nos va a facilitar mucho trabajo, va a agilizar el trabajo jurídico, particularmente la inteligencia artificial, como toda rama del conocimiento y actividad humana. Pero quiero referir que muy particularmente no se debe permitir que la inteligencia artificial determine qué es un derecho humano. Dejemos eso a los hombres, al ser humano, no a los hombres como género, sino como especie. No me voy a meter en problemas. No, gracias, excelente comentario y concuerdo totalmente. Oye, mi estimado Pepe, pregunta. Pablo, perdón. Pregunta importantísima entonces. Los límites son importantes. También aquí la diferencia del legislador, obviamente no vas a querer legislar con jurisprudencia. Y es muy importante establecer sobre todo algo que acaba de decir Luis, que tiene que ver con algo que también en su momento ya decía Noam Chomsky cuando estableció su artículo en el New York Times, que se saben que el problema es de que la inteligencia artificial realmente no tiene tal cosa como un parámetro moral. Por eso vemos los filtros cuando empiezas algo y dice, eso no va contra mis políticas. Sí. Y eso es importantísimo porque no tiene cuestión para determinar contexto. Muy bien, vemos, hay coautoría, puede haber. Aquí, ¿cómo definirías tú? ¿Cómo serían los límites que tú establecerías si se diera quizá hipotéticamente el caso, aunque los obvios no existen, para establecer cómo vemos esas cuestiones o limitadas cuestiones de creatividad en estas cuestiones de penumbra, originalidad? ¿Cuáles serían buenas pautas a seguir de acuerdo a tu expertise? Creo que es una buena pregunta. Y creo que más que el estudio a profundidad, ¿no?, de la materia, ¿no?, de derechos de autor y propiedad intelectual como este ente del que emana, ¿no?, o queremos encasillar, en el que queremos encasillar el derecho de autor y el copyright, ¿no?, está en comprender la tecnología, ¿no?, y trabajar desde no solamente una postura meramente positivista, legalista, sino ir al fondo de lo que nos interesa como humanidad, ¿no?, como nación, cuando queremos hablar de cómo vamos a regular la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hace rato lo comentaba, a mí lo que me interesa y la razón por la cual existe, ¿no?, como derecho humano, el derecho de autor, la propiedad intelectual, es porque nos interesa que haya creatividad, que haya arte, que haya creaciones. Yo no se me hace una exageración pensar que el progreso de la humanidad, ¿no?, el desarrollo de nuestra historia, de lo que ha sido hasta hoy, no es otra cosa que el desarrollo tecnológico y cultural.
Y el desarrollo tecnológico y cultural se protege con la propiedad intelectual, ya sea por la propiedad industrial o por los derechos de autor. ¿Qué es entonces lo que nos interesa? Que primero, que la humanidad, desde una postura de principios personales, yo creo que primero va el colectivo que el individuo. Lo primero que nos interesa es que la humanidad siga creando, siga beneficiándose, ¿no? La sociedad en general. Y dentro de la humanidad nos interesa que la persona creadora se vea beneficiada por el hecho de estar creando, por el hecho de estar investigando, por el hecho de estar desarrollando la técnica, ¿no? El estado de la técnica. Y además que se le respete esta parte, que es donde va tu pregunta, que es la intimísima, la personalísima, que es la esencia de lo que la persona plasma al momento de hacer su obra, ¿no? Yéndome ya, dejando de lado el propiedad intelectual y dejando de lado la propiedad industrial, en el derecho de autor, lo que hace que distingas que cuando ves una obra de Barragán dices, es que esta es de Barragán, ¿no? Por eso estamos hablando de derechos morales y patrimoniales, ¿no? Los morales son esos derechos, ¿no? que son los que están estrictamente ligados a la persona como tal y que dicen, es que esta obra al final tiene de su espíritu, de su esencia, de lo que hace. Nos ponemos a veces medio metafísicos cuando hablamos de esto, pero es que tiene que ver con eso, ¿no? Porque el ser humano hace arte. Hay un librito que acaba de sacar Brian Eno, artista que yo admiro tantísimo, ¿no? Es músico y artista contemporáneo, que se llama What Art Does, ¿no? Lo que hace el arte, ¿no? O qué es lo que hace el arte, podemos decir. Y me encanta, parece un libro infantil, lo acabo de sacar este año. Parece un libro infantil porque está ilustrado así muy lindo y va explicándonos cómo al final el ser humano vive de eso, ¿no? Y así como las arañas hacen telarañas, los seres humanos hacemos arte, que hacemos libros, hacemos poemas, hacemos danza. Y sabemos que algo va más allá de lo meramente funcional. Sabemos que cuando hay una obra artística, ¿no? Sabemos que yo para poder funcionar, para poder caminar, pues tengo que poner un pie delante del otro. Pero ¿qué pasa cuando lo hago de una forma ya chistosa, ¿no? O lo hago con una especie de ritmo? Estamos metiendo eso, ¿no? Eso de lo que estamos hablando, ese espíritu, esa imprenta personal, creativa, humana. ¿Qué pasa cuando yo al final me corto el pelo? Bueno, cosa que yo se ve que no debo seguido, ¿verdad? Bueno, porque tengo la función de vivir bajo estándares sociales, soy abogado, entonces tengo que estar tal y cual, ¿no? De acuerdo a mis circunstancias y mi contexto. Pero ¿qué hay de entonces cuando llega el abogado, a esta persona que queremos tanto y admiramos, el Tito Garza, ¿no? Que llega con un pelazo, ¿no? Y llega con un atuendo estrafalario. ¿Qué está haciendo Tito Garza, ¿no? Aparte dentro de un contexto particular que es la abogacía, ¿qué está haciendo? ¿Qué está imprimiendo algo? ¿Está comunicando algo que va más allá de lo meramente funcional, de lo que es vestirse, ¿no? Y es, creo que donde debe de ir el fondo de la discusión, ¿no? Es a donde tenemos que ir. ¿Qué es lo que realmente nos interesa? ¿Qué es lo que al final hace que esto sea humano y que el ser humano se beneficie, ¿no? Y a partir de eso podemos decir, ¿trabajamos con lo que ya tenemos o creamos derechos sui generis, ¿no? Como en su momento fue, vamos a generar derechos conexos, ¿no? La redifusión o las editoriales, etcétera, ¿no? Y yo creo que el jurista, para poder entender y llegar a las conclusiones adecuadas, el legislador y el funcionario judicial, ¿no? Que al final va a dictaminar y va a generar precedentes que van a ser ley, lo que deben entender es a profundidad estas cuestiones. Tiene que leer de filosofía, tiene que leer a Yuval Noah Harari, tiene que leer a Chomsky, tiene que saber lo que está pasando en el arte, en la industria creativa, qué es lo que piensan los filósofos, los artistas contemporáneos de todo esto, por qué se está dando valor en una subasta. Tiene que ir tomando lo que ya se ha pensado y escrito y entendiendo el contexto actual, buscar qué es lo que va al final beneficiar al público, a la sociedad en conjunto y el creador, el creativo. Creo que no hay que dejar de lado el área de oportunidad que no se toca casi nada por nuestro gremio, que es qué tanto vamos a favorecer la difusión, el acceso a la cultura. Me gustaría que en algún momento a un foro como este se invite a los amigos de Wikimedia, por ejemplo, a la gente de Creative Commons, que te digan cómo hacemos para que esto no termine siendo lo que nos salió mal en el pasado, ¿no?
¿Qué es? Lo que nos importa es la sociedad y el artista, el creador. Pero, ¿qué es lo que al final arruinó todo? Pues la gran industria, que es importante, ¿no? Es importante que haya dinero, que haya beneficios, pero que la gran industria se mete aquí en medio y es la principal beneficiaria, ¿no? Yo como consumidor, déjense de cuestiones meramente culturales, sociales. Yo como consumidor puedo querer amar la serie de Westworld, que se descontinuó. El creador de Westworld le metió ganas, pasión, amor, actuaciones tremendas, música increíble. Anthony Hopkins estaba en la serie. Pero no generó suficiente dinero y me la quitan. Y ya no puedo acceder a esa obra nunca más. Ya no está porque se transmite por streaming. ¿Por qué no pensamos mejor en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a aprovechar la creatividad, el acceso cultural, de todo aquello que al final tampoco nos va a interesar proteger solamente por el aspecto económico, sino por esta parte de conocimiento, de crecimiento humano? ¿Por qué no estamos pensando en por qué ChatGPT, que es ahora nuestro Google, el que le consultamos todo, se está basando de una plataforma como Wikipedia, que está nutrida por miles de voluntarios que hacen que tengamos la mejor enciclopedia del mundo accesible, gratuita, en Internet, que al principio desprestigiábamos, ¿eh? Oye, Wikipedia, al sacar de Wikipedia. Nadie lee la enciclopedia británica que mi papá compró con tanto esfuerzo cuando yo era niño, ¿eh? Nadie lee la Encarta, ¿no? De Microsoft. Ya no existe. Le preguntas a cualquier joven de esta generación, no sabe ni qué es. Okay. Pero saben que es Wikipedia. Y Wikipedia no es una corporación, no es un ente público del Estado. Es una organización para el bien común. Y jugando con las reglas y el respeto al derecho de autor, estamos agarrando al final una base de datos que es la con la que está trabajando la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué no nos podemos pensar mejor en estas cuestiones? Es lo que yo diría, ¿no? Como que al final lo que nos importa es el beneficio humano. Y ahí podemos ya ponernos creativos, ¿verdad? Concuerdo. Lo que nos interesa es el beneficio humano. Pero lo que me pone a pensar y donde quizá no esté muy de acuerdo con ustedes es en el hecho de que quizá no deberíamos de pensar tanto en estas cuestiones ahorita de cómo están las cosas con los límites nacionales. A mí lo que me preocupa sobre todo es que esta herramienta no se pueda diferenciar de lo que hace un humano o que el humano quiera trascenderse a sí mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hace unas 2, 3 meses ya se está estableciendo que cuando aplicaciones de inteligencia artificial saben que las van a querer sobreponer, ya ellas solas buscan sabotear ese intento para que no las vayan a actualizar o las vayan a establecer un nuevo modelo. Entonces eso a mí me preocupa. Ahora, la cuestión de beneficio humano también es una cuestión muy ambigua y muy vaga, de que creo de que tiene que ver sobre todo con algo que aún no hemos explorado, sobre todo para aterrizar esto bien, que nos queda claro. Más allá de lo filosófico, más allá de la cuestión artística, hay una cuestión fundamental que casi nadie ha tocado, que es la cuestión psicológica. Los seres humanos hacemos nuestros sistemas morales en cuestiones genéticas codificadas con fundamentos morales que establecen a través de distintos, digamos, inputs, detonadores que a cada rato nos están bombardeando, que establecen distintos perfiles. Más allá de las corporaciones, yo creo que sí vamos a cometer errores graves. ¿Por qué? Por nuestra genética. Seamos liberales, conservadores, libertarios, etc. Nuestra propia fisonomía psicológica nos va a hacer, por eso ustedes se acuerdan que esto no es una cuestión tanto en términos nacionales. Creo que muchos de los problemas actuales ya nos sobrepasaron tal cual, que ya esto ya ni siquiera se debería ver en sentencias locales. Y concuerdo contigo, Luis. Esto ya tendría que verse sobre todo en otras herramientas conceptuales jurídicas que trasciendan los ámbitos territoriales. Porque si no, estaríamos pensando en un problema en cuestiones globales desde unas máximas locales que ya esto trascendió fronteras hace varios años. Y sobre todo porque tiene un componente científico muy importante. La cuestión es de que ahorita les hice la pregunta originalidad y creatividad, porque ahorita más o menos como que sí sabemos qué proviene de ciertos seres humanos, más o menos sabemos la dinámica de los algoritmos.
pero lo que siento es de que eso eventualmente sí nos va a superar. Sobre todo en medida de que esto sí va a determinar el contexto. Y creo que esto es algo que sí está que ver en futuros precedentes. Me gustaría dejarlos entonces cada uno con una frase para concluir esto y dar por terminada esta primera sesión de nuestro observatorio. Adelante, Luis. Muchas gracias. Creo que este trabajo que hemos realizado hoy es muestra de la riqueza de lo que puede dar un observatorio. Creo que me llevo muchas inquietudes. Hay una plátina de ideas muy interesante que las chispitas deben encender fuegos, al menos en mis inquietudes intelectuales. Pensar claramente lo que viene a futuro, cómo la realidad se ha manifestado, cómo hay este acercamiento de la tradición del common law, la continental europea, que se junta. Ya hablamos de un sistema capitalista industrializado cuando hablamos de, o más bien sistema de derecho industrializado occidental, que habla sobre ya un esquema muy general del derecho y cómo cada vez vamos viendo que las reglas son más homogéneas y más cuando tocan al mercado. Entonces nos lleva al reto de pensar cómo cuidar al bien común, cómo tender hacia allá, cómo incluso contrarrestar esta tendencia de homogeneización que tiene la propiedad intelectual o este tipo de derechos, cómo defender el multiculturalismo. Y yo llamaría solo a la reflexión que este tipo de herramientas de la propiedad intelectual y los sistemas individualistas, particularmente capitalistas, aunque también tienen que ver con el derecho humano, pudiera contrarrestarse y usarse por otras figuras que tenemos en México y que no se nos ha dado luz respecto a, por ejemplo, tenemos propiedad colectiva de acuerdo a la Ley Federal de Protección del Patrimonio de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos, que es una cosa muy rara. Si los códigos no te hablan de qué es propiedad, ahora ponle el colectivo y habla de temas como daño moral colectivo, ¿qué pasaría con eso? Y se lo llevas a daños punitivos, es decir, cómo la comunidad, cómo lo social puede utilizar las propias herramientas del sistema de propiedad intelectual o un sistema individualista y hacerle frente. Entonces, hay muchos retos. Me gusta este tipo de ejercicios, definitivamente. Son muy ricos, los aplaudo mucho y he estado muy honrado de participar de esta primera sesión. Muchas gracias. Adelante, mi estimado. Pues, la verdad, simplemente comulgo con mi querido Luis. Estoy muy agradecido de que me haya invitado a este espacio. Veo muchísimo potencial en labores como esta y lo felicito, como hace rato ya les comentaba. Lo felicito al ilustre colegio. A mí, a los muchos, pocos, espero miles, ¿no?, de nuevos oyentes que tenga este espacio, me gustaría que se fueran con algunas reflexiones, ¿no? Sobre cómo, como gremio, ¿no?, los estudiantes de Derecho, los abogados ya postulantes, podemos favorecer, ¿no?, sin tener que no solamente depender de una autoridad judicial o una institución pública o los tratados internacionales de turno, nos pongan la plana, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos comenzar con lo que tenemos a crear, ¿no?, y favorecer a la sociedad desde nuestra labor? ¿Qué me gustaría, por ejemplo, que una universidad se pusiera a pensar, oye, pues ahora que escuché a este loco, ¿no?, el Pablo Vízar ahí en ese video, oye, ¿qué tal si trabajamos con inteligencia artificial utilizando, ¿no?, respetando los derechos de autor, creamos la Wikipedia, ¿no?, de los videos, ¿no? Y trabajamos bajo licencias, bajo Creative Commons, bajo dominio público, y vamos a poner ahí todo el material que existe, ¿no? Un esfuerzo que, por ejemplo, se hace por el Internet Archive, que lo atacan mucho, ¿no?, allá en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tal si hacemos algo así? ¿Qué tal si tenemos una plataforma? Oye, ¿qué tal si es subvencionada por el gobierno, ¿no?, y tenemos ahí una participación público-privada? Oye, ¿qué tal si ahora que veo que la inteligencia artificial se agarra de la obra de cualquier autor y la puede explotar tercero, me pongo a defender no solamente a aquellas empresas, ¿no?, que son las que están ahorita litigando, ¿no?,
Oye, pues Universal va a ver que su artista tiene una canción que se parece muchísimo a aquella hecha con inteligencia artificial que está explotando tal por cual, ¿no? Eso actualmente se puede litigar y se puede ganar, ¿no? Porque el autor, como ya mencionábamos, ya tendrá sus formas de comprobar esta parte de la originalidad, del espíritu que imprime en su obra para poder pelearse con aquello que se está haciendo usando inteligencia artificial o no, porque al final lo que va a importar es quién lo está explotando, ¿no? Recordemos que estos ejercicios que se están haciendo en México y en el mundo son pequeños conejillos de indias. Quiero registrar una obra que estoy diciendo que tiene inteligencia artificial, pero bien pudieran haberlo registrado sin decir que es inteligencia artificial y como es meramente declarativo, el indautor te va a dar tu registro de obra, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer entonces para proteger a los grupos vulnerables? Hablando de derechos colectivos, utilizando la propiedad intelectual, usando la propiedad industrial, los derechos de autor, ¿cómo va a proteger a estas comunidades indígenas que al final ahora se están viendo perjudicadísimas porque las grandes industrias van a aprovechar la inteligencia artificial para hacer lo que ellos hacían? Oye, pues trabajando con una marca conectiva, generando presencia, ¿no? Una especie de campaña, marketing, cuestión pública involucrada, ¿no? Otras disciplinas, porque me gustaba mucho cómo concluías, Germán. No solo se trata de una cuestión de derechos de autor, de propiedad intelectual, de quién vamos a proteger y cómo vamos a ganar dinero o no, ¿no? O atacar o defendernos en determinadas circunstancias, sino que aquí se están entremezclando un montón de disciplinas dentro del derecho y fuera del derecho. Y yo lo que invitaría es al escucha a ver con las herramientas que tienen y su propia creatividad cómo vamos a favorecer a esto que yo creo que es lo más importante, que es cómo vamos a favorecer a los creativos, a los investigadores y al público en general, ¿no? A la sociedad en su conjunto. Y eso depende de cada uno de nosotros y mucho se puede hacer. Basta nada más un poco de generosidad y un poco de creatividad. Bien. Les agradezco a todos por sintonizarnos en este ejercicio del observatorio, tanto a Pablo Guizar como a Luz Reynoso. Muchas gracias por toda su experiencia, por lo que nos han dado, sobre todo su expertise en sus áreas. Y recordarles que los hallazgos de este observatorio se estarán publicando en su momento por si los quieren consultar. Esperamos que nos sigan sintonizando para siguientes ejercicios de este tipo. Si tienen alguna temática en especial que quieren que tratemos adelante, la convocatoria para poder hacer referencias a propuestas de ley, problemas de dictámenes, resoluciones, sentencias, siempre son bienvenidas. Esperemos que participen y nos ayuden a contribuir a fortalecer este Estado constitucional de derecho. Les agradecemos y buenas noches.